Buenas tardes, Mauricio. ¿Qué opinas del llamado Consciousness? Este me gusta. Consciousness Hard Problem. He visto a varios teístas y deístas que el origen de la conciencia nunca será explicado por la ciencia. Ah, yo siempre recuerdo que nada iba a ser explicado por la ciencia. A lo largo de la historia siempre hemos tenido, bueno, esto nunca lo va a poder explicar la ciencia. Y sí ha podido. Lo que pasa es que no lo ha explicado todo. El origen de la conciencia no sé si es explicable o no por la ciencia. Si ellos están seguros de que la ciencia es incapaz de explicarlo, hombre, podrían ser tan amables de demostrarlo. ¿Qué pruebas tienes de que la ciencia es incapaz en un futuro determinado, cuando tenga un conocimiento más profundo del aparato neurológico que tenemos, que apenas se ha empezado a estudiar desde Ramón y Cajal? O sea, que tiene 300 años de retraso con respecto a la física, por ejemplo, o a la química. ¿Cómo me puedes garantizar que en el futuro no se va a poder explicar? Y esto se lo leí a alguien más que me alarmó muchísimo ayer o anteayer. Dijo, es que tenía razón uno de los conspiranoicos estos que pusieron como científicos de altísimo nivel en un debate. Uno de ellos tenía razón, el amor es inexplicable para la ciencia. ¿Seguros? ¿Seguros? Tú puedes ver el futuro. Le has preguntado a tu hija, ¿la ciencia puede explicar el amor? No. Uy, la ouija dijo que no. No lo sabes. Es una pretensión de conocimiento absolutamente falsa, absolutamente espuria, absolutamente rechazable por cualquier cuestión medianamente inteligente. A los teístas y deístas les gusta hacer este tipo de afirmaciones. Es que nunca van a poder explicar el origen del nacimiento de un ser vivo. Sí, 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 mira, sí, es muy fácil, ya se hizo así. Bueno, pero nunca van a poder explicar cómo nacen las flores. Sí, sí, mira, es así. Que nos tomó un montón de trabajo, pero ya lo hicimos. Pero queda mucho por explicar. Ahora, vamos otra vez a las bases de este asunto. Hasta ahora, todas las cosas que han sido explicadas las ha explicado la ciencia. Hasta ahora, la religión y la filosofía no han explicado eficazmente nada, absolutamente nada. Bien, sobre esas dos premisas, absolutamente demostrables, hacia el futuro, ¿quién es más probable que explique la conciencia o lo que llamas amor, definiendo conciencia y amor con rigurosidad, cosa que yo no he visto muy frecuentemente que haga nadie, pero definiéndola con absoluto rigor, conciencia, amor, amistad, si quieras? ¿Qué es más probable que lo explique? ¿La ciencia o la filosofía y la religión? Lo que ya nos ha explicado un montón de dudas que teníamos antes, o lo que nunca nos ha explicado nada, pero nos asegura que tiene las respuestas y tienes que creérselas porque sí. Porque sí, güey. Porque sí, hombre. Colega, créeme. Che, ¿cómo no me vas a creer? Huevón, créeme. ¿Cuál de las dos tiene más posibilidades de explicar la conciencia, el amor y todas esas cosas? Dímelo tú.